Bueno, como os ha comentado el doctor Giné, ¿no? Pues la espina bífida y los defectos del tubo neural incluyen un grupo de malformaciones congénitas, ¿no? Que se inician a partir de las 4 semanas de gestación debido al cierre incompleto. El mielomeningocele es la primera causa de vejiga intestino neurógeno en pediatría y bueno, encontramos en estos niños pues, diferentes grados de paraplegia flácida y arreflexia, alteraciones, perdón, de la sensibilidad y trastornos esfinterianos, tanto incontinencia fecal como la disfunción vesical. Según el nivel de la lesión, nos va a llegar un paciente, ¿no? Con diferentes alteraciones a nivel de movilidad que van a determinar cómo vamos a encarar ese manejo intestinal. Vale. Por esto, bueno, es muy importante la evaluación y seguimiento precoz, son los pilares en la atención del paciente con defectos del tubo neural. Generalmente en la consulta la mayoría de pacientes con defecto son pacientes que realizan cateterismo vesical intermitente. Después de la cirugía fetal o en aquellos casos con el cierre postnatal, nada más en el posparto, son niños que ingresan en la unidad de neonatología y bueno, en muchos casos pues sufren de múltiples intervenciones, pruebas diagnósticas y en el que hay que trabajar desde la unidad de neonatos, ¿no? Pues en el afrontamiento de la enfermedad por parte de los padres y ya que el hecho de estar ingresado en la unidad neonatal dificulta establecer el vínculo materno y paterno filial. Cuando estos niños se van a casa, iniciamos un diagnóstico precoz, sobre todo a nivel urológico, ya que a nivel urológico, como ya sabréis, el objetivo es preservar la función renal. Y entonces, sobre los primeros 6 meses de vida, se realizará un estudio completo de urodinamia, eco-CUMS. Es un paciente multivisitado, ¿no? Y dependiendo del tipo de riesgo vesical que tenga, iniciaremos el cateterismo limpio intermitente, en el que ya tendremos que trabajar, ¿no? Pues la importancia de la enfermedad, cómo se reorganiza esta familia, qué dificultades anatómicas y psicomotrices tiene, ¿no? Y luego falsas creencias como que el niño es muy pequeño para empezar este manejo. El manejo terapéutico, tanto principalmente de la vejiga, es multidisciplinar, es individualizado. En muchos casos iniciamos profilaxis antibióticas al nacer, ¿no? Y entonces sondajes y anticolinérgicos y la vejiga es alto riesgo. Son familias que se han tenido que enfrentar a una reorganización familiar muy importante, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuando ya son un poquito más mayores, a veces incluso también en el primer año de vida, pero una vez hemos empezado a adquirir ya todo el hábito a nivel urológico, nos empieza a preocupar la continencia fecal. La continencia fecal, ¿no? Es la capacidad de retener y evacuar gases y heces de forma voluntaria, ya que, bueno, a nivel social, el momento de evacuar ha de ser un lugar íntimo y socialmente aceptado. Entonces, esto nos supone un reto a nivel de enfermería, ya que tenemos que buscar, ¿no? Que el paciente que nos llega, tal y como ha comentado Carlos, pues con bajo apetito, con impactación, distensión abdominal, malestar, a veces son niños malhumorados incluso, con fugas, que cuando empiezan el colegio, el tema del pañal, bueno, lo viven muchas veces como algo de introversión, ¿no? Porque afecta tanto a la esfera social, emocional y conductual. De hecho, hay evidencia de que existe un alto riesgo de aislamiento social y problemas en la sociabilización en la primera infancia, ya que son niños con autoestima baja y aflicción psicológica. Y todo ello a veces cuesta de aceptar por los papás porque, bueno, a veces cuesta de entender si vemos salir la caca y vemos salir el pipi, ¿no? Porque esto no acaba de funcionar bien y bueno, esta parte ya Carlos nos la ha dejado muy clara. Bueno, pues el manejo terapéutico, tal y como ha comentado Carlos, lo iremos haciendo de manera escalonada.
nos llegará el paciente, ¿no? Que dependiendo de su evaluación médica, pues tendrá un escalón u otro. Y bueno, a nivel de enfermería, pues también tendremos que hacer una valoración integral de, bueno, a qué nivel sensitivo, bueno, qué nivel sensitivo presenta, qué nivel psicomotor, ¿no? Si es más o menos autónomo, qué recursos familiares y sociales tiene, bueno, si existe una red de apoyo, cómo está demotivada la familia y, bueno, siempre utilizaremos un soporte audiovisual. Perdonad. Vale. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, como comentaba Carlos, la dieta, el hábito, los laxantes, los microenemas son importantes, pero solo nos vacían la ampolla rectal. Entonces, en este caso, cuando hablamos de irrigación transanal, esto nos va a ayudar sobre todo, por un lado, la dieta y el hábito. La dieta para mantener unas heces compactas, formadas, para evitar así los episodios de incontinencia. Por otro lado, el hábito es muy importante a la hora de tener un buen patrón de irrigaciones para poder así, como comentábamos, tener una buena continencia social, y los laxantes y microenemas pues a veces van a ser necesarios al principio, ya que si tenemos una ampolla rectal muy impactada nos va a costar iniciar estas irrigaciones. La irrigación transanal es la irrigación que se realiza, ¿no?, mediante la introducción de agua en el intestino a través del ano con el fin de lograr evacuaciones de manera regulada y controlada. ¿Qué hacemos? Colocamos una sondita a nivel rectal, ¿vale?, para vaciar sobre todo colon descendente, sigma y recto. Está indicado en aquellos casos de incontinencia fecal o estreñimiento, o aquellos casos de incontinencia secundaria al estreñimiento. El objetivo, pues, reducir estos episodios y proporcionar la mayor independencia y autonomía al paciente. Bueno, ¿qué ventajas presenta a primer término, ¿no? El primer día de la visita, pues, ¿qué nos motiva, ¿no?, a empezar todo esto? Pues sobre todo nos motiva que tiene un alto grado de éxito, ¿no?, de continencia, que podemos vaciar de forma programada, que vamos a permitir el proceso de aprendizaje de lleno vacío, ya que si la lesión es baja, como ya ha comentado Carlos, sí que podrá tener estas sensaciones, y disminuir el riesgo de infecciones del tracto urinario, ya que cuando existe una impactación a nivel bajo se comprime también la vejiga, creando mayores dificultades para el vaciado. Las dificultades iniciales que nos encontramos, ¿no?, pues igual que con el cateterismo, pues que tenemos que trabajar en nuevos hábitos. ¿Cuándo? Pues buscar tiempo para hacerlo, buscar un hueco, ¿no?, en nuestra apretada agenda, y sobre todo trabajar ya en niños quizás más mayores el por qué a mí, el grado de sensibilidad. En principio las irrigaciones no son dolorosas, pero sí que es verdad que a veces la plenitud del balón, pues son niños, no entienden estas sensaciones y pueden estar incómodos, y esas sensaciones que tenemos que trabajar. Y luego el temor a los escapes, una vez ya hayamos logrado esa continencia. Lo que nos refiere la mayor parte de padres, una vez hayamos iniciado esto, ¿no?, que generalmente les mejora mucho el hábito y que comen más y mejor. Y entonces, bueno, esto es muy importante, ya que, bueno, nosotros recomendamos en estos niños, como empezamos ya el seguimiento de forma tan precoz, iniciar el manejo intestinal antes incluso de la infancia media, de los 6 a los 10 años, ya que en esta etapa el niño es su época de sociabilización, ¿vale? Está en etapa escolar, ¿no?, y tendremos que buscar esa continencia social que insisto mucho en esto porque no lograremos una continencia real, sino lo que vamos a buscar es cómo vacío de forma programada. También es una buena época porque el niño empieza a adquirir sus autocuidados, se viste solo, gana autonomía, y también vamos a tener que insistir y motivar a este niño para que cada vez, según sus capacidades psicomotrices y cognitivas, ¿no?, y su sensibilidad, pues cada vez participe más en sus autocuidados. Quizás no hace falta que haga todo el proceso completo porque al final es un niño, pero sí que quizás
pues puede ayudar al papá o la mamá a preparar la sonda, a recoger el material, ¿no? Y a partir de los 5 años, muchos de estos niños ya con una buena motivación ya empiezan a ser responsables de su autocuidado, incluso que cuando marchan de convivencias, bueno, siempre con una supervisión, quizás incluso pueden realizar alguna irrigación de forma más o menos autónoma. Y bueno, como comentaba Carlos, pues dependiendo del nivel de independencia que tiene este niño, pues en aquellos casos que no existe autonomía en la movilización, en vestirse y desvestirse, que existe dificultades a nivel motriz, pues una de las soluciones que tenemos es la apendicostomía continente de Mitrofánov más menos malo para vaciar la vejiga y el intestino, que más adelante os enseño. Bueno, y entonces el primer equipo de irrigación que existe es el Peristin, que ahora lo han renovado como Peristin Plus, ¿vale? Es un sistema que nos permite con mayor facilidad realizar la irrigación de forma autónoma en un baño, que esto, claro, facilita mucho bueno, el manejo diario, porque antiguamente eran sondas largas, equipos de irrigación que no controlábamos el volumen, sondas que el volumen del globo no es controlado, ya que no son sondas diseñadas específicamente para esto, que sí que es verdad que en niños muy pequeños a veces podemos empezar a utilizarlos, ya que quizás a veces la sonda es grande para un niño de 3 años, pero sí que a partir de los 5 años pues podremos empezar a utilizar este tipo de sistemas. ¿Por dónde empezamos? Pues a conocer el sistema, ¿no? Una vez se decide que la irrigación transanal es el tratamiento indicado, vamos a tener que empezar a conocer este sistema, que consta de una botella de agua, una sonda, tubos y un mando. Simplemente esto. Veremos que tiene muchas utilidades, pero lo vamos a intentar simplificar al máximo. ¿Qué cositas tenemos que saber? Pues tenemos la posición de pausa y 3 posiciones: el deshinchado del balón, la posición de insuflar agua y la posición de insuflar aire dentro del globo. Y por supuesto la pera para poder realizar todos estos movimientos. Muy bien, entonces, bueno, los conectores nos facilitan la conexión. Yo lo que explico siempre es que al final es un sistema muy sencillo. Los que lo hayáis tenido en vuestras manos veréis que el azul conecta con el azul y el gris conecta con el gris. No hay opción a error. Además, los tubos, hay un tubo más ancho y otro más estrecho. Sí que es verdad que hay que aprender a conectar, pero con estas conexiones incluso los niños aprenden y es algo que de hecho es una parte en la que podemos hacerles partícipes, ¿no? Entonces, el contenedor de agua lo llenamos por arriba y lo que sí que vamos a tener en cuenta, ¿no? La ventaja que tiene este nuevo sistema es que nos viene ya con un termómetro integrado, que hasta ahora, sobre todo en niños más pequeños, les recomendábamos que revisaran muy bien la temperatura, como ahora más adelante os explicaré. Vale, los tubos, bueno, también consta de tubos y cintas que los iremos recambiando según las necesidades y las indicaciones que nos vienen en el prospecto. Y lo más interesante es que tenemos diferentes tipos de sonda. A nivel pediátrico tenemos una sonda de 8 centímetros con un globito más pequeño y luego para ya niños y adolescentes más mayores, incluso en el adulto, tenemos una sonda con un globito mayor que nos va a permitir una mejor contención de esta sonda. Y por otro lado, la sonda con punta cónica, que es cierto que está diseñada para pacientes con síndrome de resección anterior y sensibilidad y dolor en la zona, pero también es cierto que en niños que no nos contienen, porque como ha comentado Carlos, tienen la puerta abierta, a veces este cono nos va a poder ayudar a aguantar esta sonda. Es cierto que la tendremos que aguantar durante toda la irrigación, pero si conseguimos un buen taponamiento, al final es el objetivo de este sistema.
Bueno, pues los tipos de sonda. La sonda con balón, tanto la pediátrica como urológica, ¿no? Nos viene con una señal, ¿vale? Que es por donde tenemos que dejar colocado el ano. Por tanto, vamos a coger con la mano la sonda y la vamos a colocar lentamente hasta que tengamos la señal. Por tanto, es una sonda muy intuitiva. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a elegir? Pues lo que hablábamos según el canal anal del niño. Por esto es importante en la primera sesión, siempre vamos a realizar en la consulta una primera irrigación en el que colocaremos, dependiendo de la edad, pues en niños más pequeños la sonda pediátrica y en niños ya mayores, a veces incluso niños ya de 8 o 10 años, utilizan la sonda de adultos porque les permite un mayor inflado y simplemente lo que les quedará la sonda un poquito más hacia afuera. ¿Vale? Entonces es por eso mismo que hace falta primero revisar en consulta para ver cómo lo vamos a poder hacer. ¿Cómo la vamos a introducir? Vamos a introducirla despacio, ¿vale? Y viendo que no haya fecalomas, que son las bolitas duras a nivel de la ampolla rectal, ya que si esto ocurre cuando hinchamos el globo, lo que nos va a ocasionar es que si tenemos aquí las bolitas de fecaloma, este globo nos va a dilatar el ano y nos va a empujar las heces. Por tanto, el ano que nos va a pasar cuando empiezan a salir las cacas, se queda la puerta todavía más abierta, por tanto no nos va a aguantar esta sonda. Si esto nos ocurre, tenemos que deshinchar el globo, no forzar y esperar. A veces sí que es cierto que al principio nos puede ir bien, si el paciente tiene experiencia, utilizar algún microenema o en el caso de niños pequeños, a veces que los papás empiezan a estimular a nivel digital, pues los primeros días, porque luego ya no hace falta, pues vaciar bien esa ampolla rectal, esperar un tiempo a que el ano vuelva a su posición y entonces colocar el globo. Generalmente, una vez ha pasado esta fase y tengamos bien instaurada la técnica de irrigaciones, será mucho más fácil que el niño nos aguante la sonda con el globo y ese incluso con el tiempo hay niños que la acaban aguantando. Sí que es verdad que cuando tenemos estos defectos con el ano tambeante, pues a veces es muy complicado que nos aguanten y tenemos que tener en cuenta que es una de las dificultades que tenemos que aguantar la sonda. Lo que decíamos, si hay sensibilidad puede molestar la sonda, por tanto vamos a tener que controlar muy bien el tamaño de la sonda, el inflado del balón y recordar que es muy importante lubricarla. Es cierto que la sonda viene lubricada, pero si el paciente tiene sensibilidad no está de más utilizar un lubricante al agua o hidrosoluble tipo el KY, Sulky, hay diferentes marcas que nos pueden servir. Entonces, bueno, lo que comentábamos. Luego avisar que el balón puede explotar, porque también pasa que los niños se asustan, ¿no? Es normal que si introducimos un globo y nos pasamos jugando con la pera del mando, el globo puede explotar. Entonces es algo que es importante hacer un hinchado. En la consulta, de hecho, tenemos un intestino que nos simula cómo se hincha y muchas veces lo que hacemos es, dependiendo de la edad del niño, cuando empezamos en edades tempranas, primero con el simulador le enseñamos cómo se va a hinchar y cómo se tiene que colocar la sonda y luego pasamos al baño para poder hacer esta irrigación. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Introducimos la sonda y vamos de menos a más, simplemente viendo qué sensaciones tiene el niño. Entonces, ¿por qué? Porque un balón muy grande, si tenemos heces en el sigma y en el recto, vamos a estimular esta irrigación, ¿vale? Y bueno, luego, pues sobre todo, una vez bien inflado, hay que traccionar y estirar un poquito de la sonda hacia abajo para que nos haga ese tapón buscado que queremos. Al principio, sobre todo en niños, los papás tienen mucho miedo en el sentido de agua. Nos sirve cualquier fuente de agua potable, no hay que hacerlo con suero, al no ser que, bueno, lo indique el nefrólogo, pero son casos muy puntuales. Generalmente, cualquier fuente de agua potable es válida. El agua siempre la vamos a infundir entre 36 y 38 grados, porque
Esta botella de agua es muy importante que para poder controlar el flujo la dejemos en el suelo. Por tanto, yo recomiendo en la alfombra de la ducha mismo, para evitar el contacto directo, poderla colocar ahí. Se coloca en el suelo y pensar que cada 5 minutos vamos a ir perdiendo medio grado de temperatura. Por tanto, temperaturas muy calientes nos van a irritar el intestino, incluso pudiendo quemar a partir de los 40 grados, y temperaturas por debajo de los 34 nos van a resultar dolorosas, ya que nos van a acelerar el peristaltismo. Por tanto, la franja segura es de los 34 a los 38. Por tanto, si contamos con la pérdida de temperatura, muchas veces cuando nos decís, bueno, es que a mí me molesta, ¿no? Cuando tengo mucha agua, a veces siento molestias. Vamos a controlar muy bien a qué temperatura estamos poniendo el agua, porque esto puede ser indicativo. En niños controlamos mucho la cantidad máxima. Generalmente se recomienda entre 10 y 20 mililitros por kilo. Generalmente nosotros utilizamos la regla de 20 por kilo, ya que es verdad que con 10 cc a veces se nos queda insuficiente, pero más de 20 mililitros por kilo no ofrece mejores resultados. De hecho, a veces lo que puede pasar es que se acumule agua y esto nos cause pérdidas de agua, bueno, con restos fecales en las siguientes horas. Entonces, generalmente a 20 mililitros por kilo vamos a tener unos buenos resultados. Tampoco hace falta aguantar mucho tiempo el agua. Es mejor invertir más tiempo en introducir el agua poco a poco que no utilizar, poner el agua muy rápido y luego intentar aguantar, ¿vale? Con introducirla poco a poco, pues por ejemplo, cada 2-3 segundos, ¿no? Yo lo que les digo a los niños para que tengan una pauta más o menos establecida, pues es contar. En el 1 aprieto la pera, en el 2 la suelto, 3, 4, 5, se acaba de insuflar el agua, porque si no, a poco volumen en niños vamos a ir muy rápido. Sí que es cierto que en el adulto, seguramente los adultos que nos estéis escuchando podréis ir más rápido, pero cuando hablamos de intestinos pequeños, pues al final el peristín insufla una velocidad. Por eso también es importante hacer una buena simulación para que el padre y la madre sean conscientes de cómo funciona el dispositivo antes de colocarlo. Y entonces, pues esto, ajustar siempre a las sensaciones del niño. Generalmente empezamos por la mitad de volumen. Pues un niño de 30 kilos, su cantidad máxima serán 600 mililitros. Pues vamos a empezar en la primera irrigación por unos 300. Si encontramos la ampolla rectal llena, pues quizás tenemos primero que vaciar esta ampolla rectal, esperar y luego colocar el balón y hacer la irrigación de estos 300. Que antes refiere malestar, incomodidad, pues vamos a parar, ¿vale? Y si el niño lo acepta y lo tolera, pues quizás el primer día ya podemos empezar por 400. Generalmente en niños más pequeños, pues quizás vamos a subir de 50 en 50 y en niños, pues quizás ya más mayores, podremos subir de 100 en 100. Pero siempre respetando la sensación del niño, que si un día subimos 100 y al día siguiente no podemos subir el volumen, pues no pasa nada. Pero sí que es cierto que cuando empezamos todo este proceso, lo que vemos es que generalmente a partir del 10.º día, haciendo irrigaciones diarias, el niño ya ha alcanzado la cantidad máxima y a partir aproximadamente de los 15 días ya lleva varios días limpios sin manchar y entonces podemos empezar a espaciar las irrigaciones. Vale, lo que decíamos, medir la temperatura nos puede ayudar y bueno, siempre es muy importante, que esto no lo he comentado, llenar el contenedor hasta arriba, porque si no lo llenamos bien o lo ponemos al revés, ¿qué nos puede pasar? Que nos entre aire por el conducto y entonces el aire dentro del intestino lo que genera son flatulencias y mucho aire es molesto y es doloroso. Entonces es importante controlar esto. Vale, bueno, pequeños trucos y consejos, que si el agua no se evacúa, ¿no? Pues intentar movilizar la sonda, ¿no? A veces puede ser que algún orificio esté obstruido, revisar todo bien, ¿vale? Pero generalmente es un sistema que no nos da grandes problemas, de hecho es muy sencillo. Lo que sí que es muy importante, que yo recomiendo siempre, es realizar la primera irrigación, incluso si hay muchas dificultades, una segunda en la consulta.
ya que el no hacerlo a veces conlleva que en casa sea mucho más difícil. Nosotros ahora, desde hace 1 año y medio, afortunadamente tenemos un baño dentro de la consulta, pero antes no lo teníamos y sí que es verdad que detectábamos muchas más dificultades a la hora de empezar en casa. Lo que os decía, empezamos por irrigaciones diarias. De momento, si el paciente tiene una pauta de laxantes, por ejemplo, de momento no los vamos a modificar. Una vez empecemos a espaciar, junto con doctor Giné, pues lo que hacemos es revisamos cada caso de manera individualizada y vemos si requiere algún ajuste. Entonces, bueno, vamos haciendo visitas de seguimiento. Ahora, gracias al COVID, podemos hacer más visitas telemáticas. Entonces, bueno, pues tener en cuenta, ¿no?, la patología de cada niño, ajustar, porque hemos comentado que también vemos a niños con otras malformaciones, y entonces pues ver en cada caso cómo podemos espaciar. Incluso tenemos adolescentes que han aprendido bien la sensación de estoy lleno, estoy vacío, incluso pueden espaciar a cada 3 días sin problema y llevan más de 1 año sin escapes. Teniendo en cuenta también que los niños hacen a veces interrecurrencias gastrointestinales, pues hacen episodios de diarreas, y en este sentido lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que vamos a parar la irrigación hasta que llevemos un mínimo de 24 horas sin diarreas. Pero bueno, para esto tienen nuestro teléfono y cualquier duda nos pueden llamar. Y bueno, cuando el niño utiliza el Peristin de forma habitual, pues al final, como el resto de cosas, como el sondaje intermitente, es su manera de hacer pipí, pues la irrigación transanal es su forma de realizar las deposiciones, y al final lo pueden llevar a cualquier lugar del mundo y esto no les tiene por qué limitar su vida, de hecho se la va a facilitar. Entonces, como recordatorio general, ¿vale? Yo recomiendo siempre un periodo de capacitación de 4 a 6 semanas, la temperatura del agua de 36 a 38 grados, vamos a infundir un volumen de 20 mililitros por kilo, pero hasta un máximo de 1.500, que bueno, el Peristin no permite más, entonces en este sentido no vamos a tener problema. Y entonces, una cosa muy importante, que si aparecen mareos, náuseas, sudoración o dolor abdominal, lo que tenemos que hacer es parar el proceso unos minutos. Que desaparecen, esperamos un poquito y lo reiniciamos más poco a poco, aprovechamos ese tiempo para revisar la temperatura, y si no es el caso de que lo hemos hecho todo bien, de continuar las molestias, pues bueno, paramos la irrigación y podemos intentarlo más tarde si el niño se encuentra mejor, o si no, ya al día siguiente. Lo que comentábamos, la sonda rectal introducirla con cuidado, y la frecuencia de irrigación, ¿no? Pues la velocidad, sobre todo temperatura y velocidad. Cuando las irrigaciones son molestas, no nos nos dan muchas fugas, a veces lo vemos, que el niño aguanta el globo y de golpe a cierto volumen empieza a salir el agua. ¿Sí? A veces algo tan sencillo como haber empezado más poco a poco, porque lo que comentábamos, ¿no?, cuando hay una presión dentro del abdomen, el intestino no se acaba de mover del todo bien, pero sí que acaba haciendo algo de movimiento en muchos casos. Entonces vamos a tener que ir más despacio, y esto quizás nos va a permitir tener menos fugas de agua durante la irrigación. Incluso a veces, si se nos sale en globo, pues hacemos un vaciado y hacemos una segunda irrigación en un segundo tiempo. Todo esto lo vamos a controlar con el diario miccional. Luego, enseñaros la técnica de Malone, que es lo que os comentaba Carlos. La ventaja de esto es que en niños, pues, por ejemplo, que no tienen esa habilidad a nivel de tronco, que tienen dificultades, quizás para realizarse la irrigación a nivel rectal de forma 100% autónoma, es una alternativa que nos permite mejorar la calidad de vida de este paciente, porque al final será adolescente, querrá viajar con sus amigos, querrá hacer muchas cosas y ir a estudiar, y quizás algún día le apetezca dejar de compartir su vida, bueno, quizás no, con sus padres, ¿no?, si se lo puede permitir. Entonces, bueno, siempre buscamos la mayor autonomía para estos niños y que puedan hacer el máximo de sus autocuidados. Y entonces el Malone lo que nos permite es que de forma autónoma estos niños puedan vaciar de forma completa sin necesidad de un cuidado secundario.
lo que os explicaba como el programa de capacitación, siempre que hacemos un estoma, lo que haremos siempre es un acompañamiento incluso prequirúrgico en el que revisaremos primero con los escalones terapéuticos que las irrigaciones son efectivas y entonces, bueno, iniciaremos todo el proceso de capacitación y aprendizaje para que el niño acepte, ¿no? Pues este tipo de estoma y bueno, se adapte a su nueva autoimagen. Y nada, pues muchas gracias por compartir este rato conmigo. Creo que...